Bienvenidos a Iris Stories, donde lo cotidiano se transforma en algo aterrador. Hoy les traigo una historia que explora los oscuros rincones de nuestra mente y nos recuerda que no todo es lo que parece. Imaginen estar en su cocina, preparando una receta aparentemente normal, pero a medida que avanzan, algo se siente mal. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para alcanzar la perfección? Los invito a escuchar esta historia, pero les advierto, puede que nunca vuelvan a ver la cocina de la misma manera. Luis había pasado semanas perfeccionando su técnica en la cocina. Lo veía como algo más que un simple hobby, era su forma de escapar del mundo exterior, de las miradas inquisitivas, de las conversaciones vacías. Allí, en la cocina, todo estaba bajo su control. El fuego se encendía cuando él quería, los ingredientes se alineaban bajo su cuchillo, y los aromas se mezclaban para crear algo único, algo solo suyo. Esa noche, en particular, decidió que era hora de intentar algo diferente. Había encontrado una receta vieja en un libro que había pertenecido a su abuela, un libro con páginas arrugadas y manchas de aceite que hablaban de años de uso. La receta no tenía nombre, solo una lista de ingredientes y pasos detallados que parecían cuidadosamente escritos a mano. Lo que le llamó la atención fue la forma en que estaba descrito el proceso, como si cada etapa requiriera no solo habilidad, sino también un tipo especial de dedicación, casi reverencia. Encendió el fuego bajo una olla de hierro fundido, asegurándose de que la llama no fuera demasiado alta. El sonido del aceite calentándose era familiar, casi reconfortante. Mientras esperaba que alcanzara la temperatura perfecta, comenzó a preparar los ingredientes: zanahorias, papas, cebollas y ajo, todo dispuesto ordenadamente sobre la tabla de cortar. Luis siempre había sido meticuloso en la cocina, pero esa noche, su precisión era casi obsesiva. Cada corte de las verduras era exacto, cada trozo del mismo tamaño. A medida que las verduras caían en la olla, el sonido del chisporroteo llenaba la habitación, mezclándose con el aroma creciente del ajo y las especias. Todo parecía normal, pero en el fondo de su mente, algo no lo era. Había algo en esa receta que lo atraía, algo que no podía ignorar. Pasó a la carne. El libro no especificaba qué tipo de carne usar, solo mencionaba que debía ser fresca. Luis fue a la nevera, sacando un trozo envuelto en papel marrón. Lo dejó sobre la tabla de cortar, sin prestar mucha atención a los detalles. Sabía lo que debía hacer. Cortó la carne en tiras, con la misma precisión que había usado para las verduras. A medida que el cuchillo se deslizaba por la carne, notó una extraña resistencia, como si estuviera cortando algo más denso de lo que recordaba. No se detuvo. La carne cayó en la olla, uniéndose a los otros ingredientes. El aroma cambió, volviéndose más fuerte, más metálico. Luis se limpió las manos en un paño, sin dejar de observar la mezcla burbujeante. Removió con una cuchara de madera, observando cómo los trozos de carne y las verduras se mezclaban, creando una especie de guiso espeso. El líquido que emergía de la carne era oscuro, mucho más oscuro de lo que habría esperado, pero eso no le importaba. Sabía que el resultado final sería perfecto. El tiempo pasó lentamente mientras la receta avanzaba. Cada paso estaba descrito con una claridad inquietante. Cortar la carne con precisión, separar los huesos con cuidado, remover hasta que la mezcla esté uniforme. Luis seguía cada instrucción sin dudar. Mientras lo hacía, su mente comenzaba a vagar. Pensó en las veces que había cocinado para amigos, en las cenas que había organizado, siempre buscando la perfección, siempre con una sonrisa en el rostro. Pero esa noche, no había amigos esperando, no había invitados. Era solo él, solo su receta. Se detuvo un momento, observando la cocina a su alrededor. Las luces parecían más tenues de lo habitual, las sombras más alargadas. Había un silencio extraño en la casa, roto solo por el burbujeo constante de la olla. Se dirigió al refrigerador para buscar vino, el último ingrediente que faltaba. Mientras abría la puerta, algo en el reflejo de la ventana captó su atención. Una figura borrosa, apenas visible, como si alguien estuviera parado detrás de él. Luis se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo el eco de su propia respiración y el sonido del guiso cocinándose. Regresó a la olla, vertiendo un chorro generoso de vino tinto. El líquido se mezcló con la carne y las verduras, oscureciendo aún más el guiso. El olor era más intenso, más penetrante. Luis cerró los ojos por un momento, dejando que el aroma lo envolviera. Había algo en ese olor, algo que despertaba recuerdos antiguos, imágenes de cenas familiares, de risas y conversaciones apagadas por el tiempo. Con una sonrisa en los labios, comenzó a preparar la mesa. Todo debía ser perfecto. Colocó un solo plato en el centro,
con cubiertos de plata y una copa de vino a un lado. La luz de las velas proyectaba sombras que danzaban suavemente sobre la mesa. A medida que terminaba los últimos preparativos, una sensación extraña lo invadió. No era miedo, no exactamente. Era más como una certeza, una comprensión silenciosa de que algo importante estaba a punto de suceder. Volvió a la cocina, levantando la tapa de la olla. El guiso estaba listo. Luis tomó un cucharón y lo vertió con cuidado en el plato. Los colores oscuros del guiso contrastaban con la blancura del plato, y el aroma llenó la habitación una vez más, envolviéndolo en una mezcla de nostalgia y anticipación. Se sentó a la mesa, mirando el plato frente a él. Sabía que esta receta era diferente. No era como las otras que había preparado antes. Había algo en ella, algo que no podía explicar. Tomó la cuchara, sumergiéndola en el guiso espeso, y la llevó a su boca. El sabor era profundo, complejo, lleno de matices que no había experimentado antes. Cada bocado era una revelación, una explosión de sensaciones que lo transportaban a otro lugar, a otro tiempo. A medida que comía, los recuerdos comenzaron a aflorar. Las caras de aquellos que había conocido, de aquellos que habían compartido su mesa, aparecían en su mente, pero había algo diferente en ellos. Las sonrisas eran más forzadas, los ojos más vacíos. Luis se detuvo un momento, dejando caer la cuchara en el plato. Observó el guiso, como el líquido espeso se arremolinaba lentamente, como si estuviera vivo. Los huesos que había separado al principio de la preparación ahora descansaban en la olla. Los observó desde la distancia, con la certeza de que todo lo que había hecho esa noche tenía un propósito, un significado que iba más allá de lo que las palabras podían expresar. Luis no necesitaba leer el libro para saber lo que había hecho. No necesitaba ninguna confirmación externa. Se levantó de la mesa, dejando el plato a medio comer. En la cocina, el cuchillo seguía sobre la tabla de cortar, con pequeños trozos de carne aún adheridos a la hoja. Luis lo observó un momento, su mirada vacía, pero llena de comprensión. Sabía lo que había hecho, lo había sabido desde el principio. Pero no importaba. Al final del pasillo, la puerta del refrigerador estaba ligeramente entreabierta. Desde la oscuridad, algo parecía observarlo. Una presencia silenciosa, inamovible. Luis no le prestó atención. Sabía que siempre estaría ahí, como un testigo mudo de sus actos. Sin prisa, apagó las luces y salió de la cocina. Afuera, la noche era fría y silenciosa, pero Luis caminaba con tranquilidad, satisfecho con su obra. Nadie lo entendería, nadie debía saberlo, pero eso tampoco importaba. La perfección no necesitaba espectadores. Y así concluye nuestra historia de hoy. ¿Qué les ha parecido la receta perfecta? A veces, las acciones más simples esconden intenciones mucho más oscuras de lo que imaginamos. No olviden dejar sus comentarios sobre lo que harían si se encontraran en una situación similar. ¿Seguirían cocinando o huirían de la cocina? Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse a Iris Stories y activar las notificaciones para no perderse ningún relato escalofriante. Nos vemos en la próxima historia, si se atreven.